Bueno, hoy vamos a hablar de esos antioxidantes y esos consejos que verdaderamente pueden servir para fortalecerla a todo lo que estemos en esta situación. La doctora Erika Salazar está con nosotros justamente para darnos esas herramientas. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Iniciando con mucha estimulación musical que le funciona al cerebro. Eso me encanta, ¿verdad que sí? Que sí funciona y todo, sí, y nosotros lo hacemos cada mañana precisamente por eso. Pero lo cierto es que queremos entender, ¿verdad? ¿Por qué falla la memoria? ¿Por qué falla la claridad en la concentración? ¿Qué pasa con nuestro cerebro? Bueno, yo creo que ahorita que estábamos hablando y escuchando la música, es importante tener en claro que hay una serie de condiciones que permiten ese funcionamiento. Entonces, ya que tenemos la imagen aquí, vamos a aprovecharla. En el entendido es de porque te está pegando esto. Que me está pegando y ya no quiere. Exacto. Ok, ahí sí. Está. Existen condiciones externas que modifican el funcionamiento de mi cerebro. Por ejemplo, la cantidad de estímulos. Si yo tengo muchísima información, si tengo un montón de elementos a los cuales debo atender para poder memorizar, yo tengo que prestar atención. Si no tengo en ese momento la atención centrada en el tema, no voy a guardar la información. La cantidad de información en los celulares, en la televisión, la cantidad de tareas asignadas para poder hacer mis cosas, obviamente van a influir en el procesamiento de la información y podrían afectar los procesos de memoria, de concentración, de razonamiento, de emociones. Eso es lo externo, es lo circunstancial dentro del ambiente en el cual yo estoy inmersa. Pero también existen condiciones internas. Entonces aquí ya nos venimos a dos sustratos que son importantes. Uno es el anatómico, el estructural, es decir, mi sistema nervioso. Aquí lo que estamos viendo es el cerebro. Las células que forman el cerebro tienen un funcionamiento específico. Si ese funcionamiento se altera, que ahorita vamos a hablar por qué se puede alterar, yo puedo tener alteraciones de memoria. Pero vean que aquí el dibujito está muy bonito con una serie de puntitos. Todas las lucecitas. Todas esas lucecitas podríamos pensar que son las sustancias que permiten el funcionamiento de esta estructura que es el cerebro. Así que internamente tenemos dos condicionantes que hacen que nuestra memoria y que en general las funciones cognitivas se den adecuadamente. La estructura cerebral y las sustancias que actúan haciendo que este cerebrito pueda funcionar adecuadamente. Ok, ¿qué pasa con la estructura? Digamos, ¿por qué podría deteriorarse? ¿Por los años o porque algo se dañe? Y número dos, de una, ¿verdad? Las lucecitas son algo que nuestro cuerpo produce, que también, valga la redundancia, con los años se puede ir deteriorando esa producción y necesitamos suplementarla, ¿o qué? Así es, en realidad la principal causa de deterioro cognitivo es el envejecimiento, ¿verdad? Con los años el funcionamiento de nuestros órganos va cambiando. Eso no significa que obligatoriamente por el paso de los años yo voy a tener que desarrollar un deterioro cognitivo. Eso es importante entenderlo. El envejecimiento es un factor de riesgo muy importante para el deterioro cognitivo, pero no hay una relación causal directa. No es determinante. Absolutamente no, y eso es un error porque muchas veces pensamos que definitivamente es el envejecimiento lo que causa los problemas de memoria, entonces subestimamos la condición. En fin. ¿Qué es lo que puede pasar a nivel del cerebro? Existe un concepto que se llama neurodegeneración. Y es que con los años, por estilo de vida, por el uso de ciertos medicamentos o por vicios como el fumado o enfermedades mal controladas como la diabetes, podríamos degenerar esa estructura. Doctora, vamos a contarles a todos nuestros amigos allá en casa que estamos en Facebook Live. Si quieren hacer consultas, comentarios sobre este tema que es tan importante para nuestro desarrollo, sobre todo para nosotros, para los que vienen envejeciendo, para nuestros padres, pueden hacer sus consultas de inmediato. Continúe, doctora. Excelente. Entonces, hablando de cuáles son las causas estructurales, de las más frecuentes es, como les mencionaba, la neurodegeneración asociada a la edad. También existen condiciones muy puntuales como un trauma, tuve un accidente de tránsito, me llevé un golpe o tuve un derrame, como se le llama, que es el accidente cerebrovascular. Es decir, existen condiciones particulares que van a producir alteraciones en el funcionamiento de mi cerebro. De las más frecuentes, la edad y el estilo de vida inadecuado. Eso en relación con la estructura. En relación con las sustancias que determinan el funcionamiento de mi cerebro, es importante entender que la vía por la cual mi cerebro adquiere esas sustancias es por el tracto digestivo. Es decir,
Esas sustancias que mi cerebro produce y que hace que él funcione, ingresan a través de lo que comemos. Entonces, una de las principales razones por las que yo puedo tener deficiencia en esas sustancias es una mala nutrición. Ahora, ¿cómo antes de entrarle a qué sería esa mala nutrición y qué es lo que verdaderamente necesitamos? ¿Cuáles son esas alarmitas para darnos cuenta que estas lucecitas se van apagando en nuestro cerebro? Bueno, de lo más frecuente son los problemas de memoria, ¿de acuerdo? Pero aquí yo creo que es importante entender que depende mucho de la edad en la cual estemos presentando los problemas, así será la causa, ¿de acuerdo? No es lo mismo una persona de 30 años que tiene problemas de memoria que una persona de 70 años Sí, claro, que tiene problemas de memoria. Claro. O una mujer de 50 años con problemas de memoria, que estamos en el periodo de la perimenopausia o menopausia, y es típico que hayan alteraciones de memoria, ¿de acuerdo? ¿Cómo? A ver, pero de repente yo no sé si les pasa lo mismo en casa, ¿verdad? Que uno dice, ok, pero ¿cómo sé verdaderamente qué es estar perdiendo la memoria? Porque, a ver, muchas veces uno dice, ¿dónde dejé los anteojos? Se vuelve loca una, y los anteojos los tiene aquí, en la cabeza, o con el celular, que le pasa a muchos, ¿verdad? O situaciones de esas. ¿En qué momento? O sea, realmente, ¿cómo podemos determinar o visualizar que verdaderamente estamos teniendo ese deterioro real? Bueno, la forma de cuantificarlo es a través de pruebas que normalmente se hacen, que son tamizajes o pruebas de screening cognitivo, que es una prueba muy sencilla que se realiza. Ahora, ¿cuándo debo saber en qué momento acudir? Usted menciona muchísimo, y tiene toda la razón, el tema de memoria. Yo puedo tener una percepción subjetiva, es decir, a mí me parece que se me están olvidando las cosas. Sí. Es distinto cuando ya me dicen, mira, es que esa historia me la contaste 2 veces, o cuando alguien me dice, mira, es que tenías la cita con el odontólogo ayer y no asististe a la cita, o no se hizo el pago del recibo que se tenía que hacer. Es decir, cuando la memoria ya no se empieza a afectar en las actividades de la vida diaria, está empezando a tener un impacto importante. Y otra cosa que yo creo que es necesario de mencionar es que no solo los problemas de memoria determinan o son una manifestación de alteraciones en el funcionamiento cognitivo, las emociones también lo son. Y muchas veces la gente no asocia las condiciones emocionales con el funcionamiento cognitivo, con el funcionamiento de mi cerebro. ¿Emociones como qué? Los cambios en el estado de ánimo, la tendencia a retraerse, las ganas de no socializar, los cambios emocionales con irritabilidad o agresividad. A veces las personas dicen, mira, es que mamá estaba bien, pero de repente ahora está súper enojada, súper agresiva, con ideas de que le estamos robando las cosas. Esos cambios en el comportamiento también pueden ser una manifestación de una alteración en el funcionamiento cognitivo. Doctora, empiezan las consultas en el Facebook y precisamente una amiga estaba preguntando sobre si hay relación o no en el déficit atencional con la pérdida de la memoria. Existe una relación entre la deficiencia en poner atención y mi capacidad de memorizar. Eso no significa que el déficit atencional sea un factor de riesgo para deterioro de la memoria. Son cosas diferentes. Si yo tengo un déficit atencional, no soy capaz de enfocarme en los aspectos sobre los cuales debo aprender. Si no presto atención, no guardo la información. Si no la guardo, nunca la voy a poder jalar. Y eso es lo que pasa mucho en el déficit atencional. Las personas no tienen la capacidad de enfocarse y guardar la información. Entonces, es muy usual que tengan problemas de memoria. Las personas con déficit atencional, claro, se les olvida dónde dejaron la cédula, se les olvida dónde pusieron las cosas, se les olvida qué tenían que hacer. Pero no es porque tengan un deterioro, ahora que estamos hablando de estas diferencias, en esta estructura. Es porque tienen alteraciones generalmente en esas sustancias. Y ahí generalmente en déficit atencional hablamos de un neurotransmisor que es la dopamina. Y ahorita podemos hablar acerca de algunas fuentes de suplementos o alimentación que ayudan con la dopamina. Pero volviendo puntualmente a la pregunta, no es que el déficit atencional vaya a generar un deterioro de la memoria como tal. Lo que pasa es que al no enfocarse, no guardan información. Don Alejandro nos pregunta también y claramente nos dice, ¿será que hay algún ejercicio que pueda activar cuando está fallando mi memoria? Sí, esa pregunta es muy bonita porque nos permite entender que el cerebro se entrena. ¿De acuerdo? El cerebro aprende, el cerebro tiene la capacidad de ser plástico. ¿Como cuando vamos al gimnasio? Absolutamente. Existe un concepto que es neuroplasticidad y es la capacidad que tiene el cerebro de generar nuevas condiciones a partir de los estímulos que le estemos dando. Entonces, ¿qué
¿Qué tipo de ejercicios podrían favorecer esto? Aprender a tocar un instrumento, aprender un nuevo idioma, la actividad física como el baile, como el ejercicio aeróbico. Esos son elementos que pueden favorecer ejercitar mi cerebro. Así que en respuesta a la pregunta que nos hacen, en efecto yo puedo entrenarlo, podría tratar de aprender a tocar el instrumento que siempre quiso. Caminen. Una de las condiciones que más favorecen la neuroplasticidad es la actividad física. Nada más el hecho de caminar 30 minutitos al día ya podría ser un elemento para estimular la memoria, así como ciertas tareas de estimulación cognitiva que ya son más específicas. Excelente. Tenemos a doña Rosy Vargas también. Ella nos cuenta que el esposo le operaron y después de la cirugía, ojo, tiene 36 años, 66, perdón, 66, qué buen número, y que tiene mucha falla en la memoria. Sí, es normal que posterior a los procedimientos quirúrgicos se tengan alteraciones en la memoria y eso suele estar relacionado al uso de la anestesia. Los anestésicos pueden alterar el funcionamiento de la memoria por ciertos periodos de tiempo. Ahora, habría que ver si ya de base esta persona, el señor, traía algún problema de memoria y que este procedimiento quirúrgico hubiese sido el gatillo, por así decirlo, que desencadenara el problema. En ese caso, siempre es importante esperar un tiempo prudencial y si las condiciones siguen, por favor lleve al señor a que le hagan una valoración para determinar si hay un deterioro cognitivo. Porque si existe algo y se detecta a tiempo, se puede trabajar. Si no, estamos en un problema. Sí, claro, claro. Ahora, doctora, doña Lisbeth también nos está consultando. Ella está en un proceso de quimioterapia y justamente ella está con muchos olvidos y le preguntó al doctor y le dijo que no, que podría ser que tuviera relación con la quimio. ¿Hasta qué punto puede tener impacto? Puede tener un gran impacto. Los quimioterapéuticos, así como eliminan células malignas, también van a tener un efecto sobre las células buenas, por así decirlo. Claro, claro. Entonces, en efecto, la quimioterapia puede estar generándole esos cambios. Ahora, lo que hay que valorar también es de qué manera ella puede contrarrestar esos efectos y potenciar el funcionamiento de su memoria. Es decir, ya sabemos que hay una condición desencadenante para sus problemas de memoria, que es la quimioterapia. Esa condición no se podrá cambiar en un tiempo. Pero ¿cómo puedo yo entonces contrarrestar los efectos de esa quimioterapia para que mi memoria no se siga afectando? Entonces Claro. ahí habría que ver cuál es la dieta que ella tiene, si está usando algún antioxidante, cómo está el hábito de sueño, cómo es la actividad física que realiza. Es decir, valorar todas esas condiciones que van a contrarrestar el efecto de la quimioterapia. Ahí entra mucho el tema de antioxidantes que ahorita podemos conversar. Que los vamos a mencionar en un momento. Pero María también nos está preguntando que ella tiene un hormigueo, pero en una parte, en el costado del cerebro. El médico lo que le está diciendo es que porque ella es paciente de fibromialgia. Sí, existen una serie de condiciones que alteran la conducción de los nervios. Las personas con fibromialgia, las personas con depresión, con condiciones ansiosas, pueden tener alteraciones en el funcionamiento nervioso y tener esas sensaciones que no necesariamente significan que algo adentro esté fallando, sino que podrían ser una manifestación de la comunicación entre los nervios. Entonces, habrá que valorar, en el caso de ella, sí con alguna neuromodulación. Por hablar de algo muy sencillo, las vitaminas del complejo B12. Okay. A veces la deficiencia o el exceso de la vitamina B12 puede producir ese cosquilleo. Entonces, lo importante en ella es valorar si tiene deficiencia o exceso de esta vitamina, por ejemplo, y ver de qué manera se le corrige. En fibromialgia, en efecto, se ha visto que hay alteraciones en la conducción nerviosa y habría que valorar también si ella está usando ciertos medicamentos que se utilizan para la fibromialgia, como algunos ansiolíticos o antidepresivos, y que sea eso el desencadenante del hormigueo. Ahora, doctora, hay otra muchacha que los está consultando que si los anticonceptivos pueden impactar en la pérdida de neuronas. No en la pérdida de neuronas, para nada. O sea, no hay ninguna investigación que indique que los anticonceptivos van a inducir neurodegeneración. Lo que sí es cierto, y me parece muy valioso que toque el tema, es porque los anticonceptivos
van a actuar modulando la cantidad de hormonas que nosotras tenemos en el organismo. Las mujeres somos particularmente sensibles a una hormona que es el estradiol. Los anticonceptivos tienden a disminuir la concentración de esta hormona y pueden afectar en efecto memoria. Entonces, a veces mujeres muy jóvenes, mujeres entre los 25, 35, incluso 40 años, que dicen, mira, pero es que estoy con problemas de memoria, con problemas de concentración, y muchas veces el anticonceptivo podría ser el que les está jugando una pasada. ¿Cómo me doy cuenta? Pues midiendo los niveles hormonales. Ah, bueno, perfecto. Doctora, ahora sí, hagamos un repaso general de todos estos alimentos que nos pueden servir para nuestra memoria y concentración. Ok, yo creo que si nosotros vamos a hablar de antioxidantes, es importante para la gente entender que nuestro cuerpo se oxida, ¿verdad? Así como una tijera que la tenemos expuesta, que la usamos mucho, se llenó de óxido. Cuando abrimos una manzana, que casi que se oxida inmediatamente. Y conforme más oxígeno requiere el órgano, más se oxida. Y uno de los órganos que más oxígeno consumen es el cerebro. Entonces, nosotros tenemos algo que se llama estrés oxidativo. Es decir, nos produce óxido, ¿de acuerdo? ¿Cómo contrarresto esto? Con antioxidantes. Entonces, normalmente mi cuerpo tiene mecanismos naturales para contrarrestar el estrés oxidativo. Tengo estrés oxidativo, tengo antioxidantes, llego a tener un balance. ¿Qué es lo que sucede? Que con los años, el envejecimiento es el principal causante de esto, pero además de eso, la dieta rica en carbohidratos, la dieta rica en azúcares, el sedentarismo, la diabetes mal controlada, el fumado, el alcohol, aumentan ese estrés oxidativo. Entonces, ya aquí no estamos hablando de que yo tengo normalmente los recursos para hacerle frente. Los tengo, naturalmente, pero de acuerdo a cómo yo viva, de acuerdo a cómo como, a si duermo o no, yo voy a tener un desbalance entre esto y esto. Voy a tener más estrés oxidativo y menos antioxidantes. Ese desbalance, ¿qué es lo que ocasiona? Ocasiona que mi cerebro empiece a sufrir, y ahí sí hablamos de que el estrés oxidativo puede incluso inducir neurodegeneración, es decir, que yo podría tener un aceleramiento en la disminución de la cantidad de neuronas a causa de este estrés oxidativo. Entonces, ya venimos con la fábrica de antioxidantes que nosotros necesitamos. Algunos de esos son de primera línea. Nosotros vamos a hablar aquí de que existen dos tipos de antioxidantes, los que son de la primera línea de batalla y los de la segunda línea de batalla. Este está en la primera línea de batalla. Y nosotros venimos equipados con este antioxidante. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de producirlo. Lo que pasa es que esa capacidad de producirlo muchas veces es sobrepasada por lo que hablamos, por estilo de vida, por enfermedades y demás. Entonces, nosotros podemos buscar la forma de aumentar las concentraciones de glutatión, que se ha visto que tiene un efecto neuroprotector, y sobre todo se ha estudiado en algunas enfermedades como Parkinson y como Alzheimer, en donde lo que se ha encontrado específicamente es que las personas con estas condiciones tienden a tener disminuidas las concentraciones de glutatión. Entonces, dentro de los oxidantes, que son así el non plus ultra de la protección cerebral, está el glutatión. Después, dentro de todos estos que aparecen aquí, hay otros que yo voy a mencionar porque me parecen, desde el punto de vista del orden, los más importantes. Ahí está el zinc y la coenzima Q10. Y estos son de segunda línea, no son de primera línea. Perfecto. Y otro que no está ahí, pero que hay que mencionarlo, es vitamina C. Okay. Esos serían, desde el punto de vista prioritario, las dos líneas de antioxidantes más importantes. Estos otros que están acá actúan también en el cerebro, pero tienen otro tipo de función. Si estamos hablando de antioxidantes, principal glutatión. Si seguimos ahí, zinc, vitamina C, que es una de las más importantes, y coenzima Q10 como suplementos para disminuir el estrés oxidativo. A tomar nota y que no se le olvide. Doctora, muchísimas gracias. Gracias Un placer a ustedes. de verdad tenerla en casa, como Igual es de costumbre. para mí. Ítalo.